Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis venezolano. Ya en esta parte final del programa le consultábamos al ingeniero Eduardo Páez Kumar, presidente de la Asociación Integral de Políticas Públicas, acerca de la posibilidad de revertir este panorama que tenemos en este momento en Venezuela y tomando como punto, tal vez de inflexión, como fecha, unas elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. ¿Cómo ve el panorama en cuanto a lo que podría significar la reconstrucción de todos estos servicios y en definitiva de la política pública en general en Venezuela? Bueno, tenemos que diferenciar el Estado del gobierno, ¿no? Y el país debería tener poderes públicos independientes, que actualmente no es así y todo se dirige desde el gobierno. Entonces, la primera etapa de tener poderes públicos independientes es la Asamblea Nacional, que va a cambiar a partir del 6 de diciembre. Vemos la Asamblea Nacional como un organismo que hace leyes, pero resulta que no solamente hace leyes y necesita hacer una serie de leyes para cambiar estos parámetros o eliminar algunas que perjudican. Pero la Asamblea Nacional también tiene una función contralora. Esa función contralora va a permitir interpelar a los ministros que forman parte del Ejecutivo y que son los responsables de la problemática, para que den explicaciones, para que entreguen cifras, para que se pueda analizar la situación y para presionar de manera de que se haga lo que hay que hacer, ¿no? O sea, aun cuando no exista un cambio de gobierno, al existir una asamblea independiente que piense en el país, podemos dar los primeros pasos para que ese cambio ocurra. Ahora, el país va a necesitar fondos y la situación con el valor del petróleo está muy delicada. Entonces, hay que resolver una serie de problemas asociados a los costos de los servicios y el costo de la gasolina, que lo tendrá que enfrentar el gobierno. Pero hay alternativas de otra índole para mejorar la infraestructura. Por ejemplo, en varios países latinoamericanos se están aplicando lo que se llaman las APP, asociaciones público-privadas. Esas asociaciones público-privadas permiten que con un financiamiento extranjero que pueda venir de la CAF o del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, se puedan desarrollar proyectos relacionados con infraestructura y con servicios, con una ventaja respecto a las concesiones que existían anteriormente. En el caso de las asociaciones público-privadas, interviene un banco fiduciario, que es el que recibe el dinero, le garantiza al que está construyendo y que va a administrar la obra que los fondos le van a llegar oportunamente, y le garantiza al gobierno que los tiempos se van a cumplir y que la obra se va a entregar en el tiempo. No habría que Luego no pasaría lo que pasó con Tocoma, por claro, decir y no habría que primero generar confianza para lograr esos préstamos y esas buenas condiciones, que no represente que un préstamo sea impagable para el Estado venezolano. La asociación pública-privada maneja el proyecto desde el comienzo, su rentabilidad en el tiempo, etcétera, y ese proceso auditado a lo largo del tiempo garantiza que sea efectivo. Ya la Universidad Católica levantó un banco de proyectos importantes de distintas obras que se pudieran hacer, donde está el aeropuerto de Higuerote, un acueducto a Coche y Cubagua desde Cumaná, la autopista que pasa por debajo del lago de Valencia para complementar la situación crítica de la regional del centro, etcétera, etcétera. Hay una serie de proyectos que ya están. Están hechos. Los bancos de proyectos existen las empresas fiduciarias. Cualquier banco de Venezuela puede manejar esto fiduciariamente. Lo que tiene que ver es la proactividad del gobierno en hacerlo. Y desde luego, si las cosas se están haciendo mal por determinado ministerio, ahí está la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional interpela al ministro. Si el ministro no cumplió y si hubo irregularidades, exige la renuncia del ministro. Es más, dependiendo de el porcentaje que tengamos en la Asamblea Nacional,
hasta pudiera ser destituido el vicepresidente de la República. La Asamblea Nacional tiene una serie de funciones mucho más amplias de lo que las personas piensan. Ahora, por lo que me está diciendo, ya los proyectos están listos. O sea, que no estamos hablando de que la recuperación de muchos de estos problemas va a ser de aquí a 30 años, 40 años. Pues vamos a estar un poco viejos para ese momento. Es mucho más rápido, mucho más dinámico de lo que pudiera pensarse. Bueno, lo que es arrancar en paralelo con una serie de proyectos y buscar ese tipo de inversionistas que tengan la garantía de que lo que están haciendo no va a significar que se les aplique esas políticas públicas que viene haciendo el gobierno, que no quiere saber nada con el capital privado. Un cambio en la Asamblea Nacional podría convertir a Venezuela en un país más atractivo para esos inversionistas, para esos organismos multilaterales, por ejemplo, a la hora de otorgar préstamos en buenas condiciones. ¿Usted cree que eso vaya a ocurrir? Desde luego que sí, porque empezamos a tener la separación de poderes en el Estado, y la Asamblea Nacional nombra al presidente del CNE, la Asamblea Nacional nombra también a los integrantes del TSJ. O sea, el país, si llega a tener, que los va a tener después del 6D, el poderes independientes, generará mucha más confianza. Sin que eso signifique inmensas erogaciones de dinero, o sí, o estamos a las puertas de tener que endeudarnos, por ejemplo, o tener que reacomodar las cuentas para darle prioridad a lo que realmente es prioritario en Venezuela. Bueno, yo lo que estoy hablando es de asumir un compromiso en el cual haya inversión privada e inversión pública, y no solo inversión pública. Cuando es solo inversión pública, pues cada vez alcanza menos los reales. Pero el gobierno no quiere saber nada con la inversión privada y no quiere saber nada con los proyectos privados. Las experiencias en el pasado en Venezuela, de esas empresas mixtas, podríamos decir, o de otros países de la región, en esas empresas mixtas, ¿cuál ha sido? ¿Ha sido provechoso, ha sido productivo, o hay algunos casos que sí, otros que no? Bueno, yo diría que en este caso uno no tiene que ver al pasado, sino tiene que ver al futuro con estas nuevas estructuras donde están los fondos fiduciarios. Porque en el pasado hubo experiencias negativas a nivel de concesiones, como fue la Caracas a La Guaira, que se planteó que se iba a aumentar a 3 canales por sentido, se dio una concesión a una transnacional mexicana. Se hacía el nuevo viaducto número 1 mucho antes de que se cayera, pero después resulta que era la única vía que comunicaba Caracas-La Guaira. Claro. Y entonces darla en concesión y subir los costos de peaje representó un problema social. Estas obras en concesiones, cuando son obras viales, tiene que haber una ruta paralela a ella, claro, que pueda seguir siendo libre de peaje, para poder montar la inversión. Ejemplo, la ruta Los Totumos Kempis, por donde pasan los camiones que no van a pasar por la ciudad, perfectamente pudiera tener un peaje y ser rentable, ¿no? Claro. Porque esos camiones, al pasar por esa vía, se van a ahorrar muchas horas que prefieren pagarlo en un peaje que cancele la inversión inicial de la autopista y además le dé el mantenimiento. Algo está avanzado de ese proyecto y ojalá se continúe. Ojalá que de verdad que todos esos planes para mejorar la calidad de vida de los venezolanos se puedan llevar a cabo, y en un tiempo breve, que no tengamos que ser ya muy ancianos para cuando podamos ver esas obras en funcionamiento. Muchísimas gracias, ingeniero Eduardo Páez Fumada, por habernos acompañado, y a ustedes también por estar allí. Será hasta una próxima emisión de Análisis Venezolano. Los espero. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unay Amenábar.